Se acerca el draft 2022 de la NFL y tenemos que platicar de la posición clave, de la posición que más vende. Hablemos de los 5 mejores quarterbacks de esta clase. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Se podrá decir que es el banderazo oficial a nuestra cobertura que haremos previa del draft 2022 de la NFL. Me acompaña Wilmar Chávez para poder hacer justamente esta plática, este análisis de quiénes son los 5 mejores quarterbacks del draft 2022, en qué orden los tenemos, analizar fortalezas, debilidades en un idioma accesible para todos y que puedan también ustedes entender quiénes son los mejores prospectos en esta posición y también encontrar su favorito en este 2022. Lo que sí tenemos muy claro y que se ha venido manejando en los últimos días es, más bien en las últimas semanas y meses, es el hecho de que la clase es bastante malita. Wilmar, ¿cómo estás? Bienvenido y defíneme esta clase 2022 de quarterbacks en pocas palabras. ¿Qué onda, Michuy? ¿Cómo estás? Creo que habría que definirla por dos lados. La primera, como bien dices, es una clase flojita de talento. Se dice que por ahí desde el draft de 2013, que es el de AJ Manuel, por ahí, no teníamos una clase tan floja. Y se entiende, cuando uno ve un poquito el video se entiende el por qué hay esta narrativa. Y la otra es que es muy variada, o sea, el talento no es de élite, pero los 5 que están como encabezando los rankings primero están muy parejos, o sea, hay que decir que las distancias entre uno y otro no son tan grandes, y segundo son perfiles generalmente distintos, sí mantienen como unas regularidades ahí entre ellos, al menos entre los 5 primeros, pero en general son perfiles distintos que seguramente como en los analistas, en los equipos también tendrán los rankings bastante distintos por este mismo tema, porque prefieren una cosa por sobre otro momento de scoutear. Sí, aquí al final de cuentas se trata de qué debilidad te deja un poquito más tranquilo, más cómodo, más trabajada. Obviamente tiene que ver muchísimo el sistema, lo que estás pidiéndole a un quarterback hacer, y eso puede decantarte por cierto estilo que vamos a analizar y que vamos a encontrar. Se podría decir que son como 3-4 estilos diferentes tan solo en el top 5. Estoy de acuerdo contigo, es una clase flojita, hemos estado por ahí en contacto constante a lo largo de todo el mes de abril, parte de marzo, diciendo ya había tal jugador, me impresionó tal jugador, échale un ojo, como intercambiando por ahí puntos de vista rápidos. Ya habías visto tú a los quarterbacks, yo me emparejé hace no tanto, y mi primera impresión que te mandé por mensaje fue: todos son basura. Obviamente como exagerando, como echando la broma, pero sí es una clase flojita, es una clase en la que nada más, diría que 1 o 2 pudieran tener calificación. Ni siquiera diría que de primera ronda, sino como la primera segunda, como esos 20 en la primera ronda. Y te dice bastante de que no exista ese gran prospecto y que no va a haber ese consenso de quién es el mejor quarterback de este 2022. Acuerdo, yo tengo por ahí mi big board, en el top 25 no tengo ningún quarterback, entonces por ahí vamos igual. Mal año para necesitar quarterback. Platiquemos entonces de 5 prospectos. Estos sí se podría decir que son los 5 que aparecen normalmente en el top 5. Después platicaremos de en qué posición los tenemos. Empecemos hablando de Malik Willis, el quarterback de la Universidad de Liberty. 6'0 de estatura, 219 libras. Tenemos con Malik Willis un físico grueso, grande, muy poderoso, construido básicamente como un running back para terminar sus acarreos y ser un peligro verdadero con las piernas, ¿no? En ese mismo sentido rompió 146 tacleos en su carrera en Liberty y corrió para más de 100 yardas en 5 ocasiones. Entonces tenemos un quarterback que de verdad es un doble arma en ese aspecto, porque también tiene un brazo sumamente especial para la posición. Sí, para poner un poquito de contexto, son 146 tacleadas rotas, pero él solo jugó 2 años en Liberty, o sea, lleva 5 años en la universidad, pero empezó en Auburn. Era el suplente de Jared Stidham, el de los Patriots, pues pidió el transfer, entonces todas esas tacleadas rotas son en un periodo muy cortico. El año pasado fueron 89 tacleadas rotas, lideró a la nación, incluyendo running backs en tacleadas rotas, entonces ahí nos podemos ver un poquito el perfil de lo que es Malik Willis para correr, y que creo que es la primera fortaleza que salta a la vista, no solo su versatilidad,
sino la manera en que corre y la capacidad que tiene para hacer jugadas por tierra, que creo yo cada vez está más instaurada en esta NFL moderna, entonces obviamente tiene un plus. Casi sí es como la generalidad de la clase que sean móviles al menos, pero Malik Willis, que creo yo que en este aspecto le lleva ventaja a 2 que 3. No sé si sea el mejor corredor, porque aquí hay otros perfiles de corredores, pero en ese sentido sí tiene una fortaleza clara en esa movilidad y en esa capacidad de mover con esa fortaleza el cuerpo. Sí, aunque ese es el más físico, el más fuerte en ese aspecto, sus piernas deben ser parte de la ofensiva en la NFL, en donde esté, tienen que involucrarlo en esa parte. Y de alguna forma, con Malik Willis, esta misma creatividad ofensiva que muestra en el campo para generar yardas y puntos con herramientas muy naturales, como puede ser su físico o en ese caso su brazo, creo yo que te puede dar un suelo un poquito alto. ¿Por qué? Porque si no está funcionando del todo con ese brazo especial para poder hacer prácticamente todos los pases en velocidad y para estirar como verticalmente, te puede correr el ovoide de una forma muy efectiva, ¿no? Muy a lo Lamar Jackson, tal vez como novato, en el sentido de mientras se adapta, mientras sigue mejorando en ese aspecto, ponlo a correr el ovoide y es lo que te puede ofrecer realmente Malik Willis. El tema son también sus debilidades. Platícame un poquito de eso. Pues sus debilidades, bien decías que tiene un brazo poderoso, puede lanzar de cualquier superficie, hasta sin estar apoyado, pero no es constante, sobre todo en precisión, sus lecturas. La mecánica de pase, yo creo que es lo más cuestionable que tiene. Tiene Sí. un pésimo control del tren inferior, o sea, termina casi que con el pie de atrás siempre por delante, todo el tiempo está mal apoyado. Yo creo que eso es bastante trabajable en la NFL, más que el talento no aparece de la nada, en cambio los temas técnicos son más trabajables, pero pues obviamente eso implica que muchas veces sus pases no puedan estar en la mejor ubicación, se puede quedar un poquito corto, no suele darle ventaja a los receptores para producir after catch, y todo esto es por un tema de mecánica, porque talento y poder de brazo lo tiene ahí. Sí, principalmente como dices, de la cintura para abajo, el juego de pies, la mecánica de lanzamiento afecta sin duda alguna porque es mala, es inconsistente, es una mecánica larga además la que tiene, lo cual también le afecta en fallar demasiados pases sencillos y telegrafiar los envíos, ¿no? Con la presión me da la impresión de que baja los ojos y no se mueve con cierto orden en la bolsa, ¿no? Empieza como la aventura de Malik Willis escapando de la presión y eso obviamente no es nada bueno. Y claro, jugó en un nivel de competencia muy inferior como lo es Liberty, que hemos visto a otros prospectos poder hacer ese brinco de esos División 2 hacia la NFL. En el caso del quarterback se puede esperar incluso que sea una transición un poquito más complicada desde un proyecto, desde un nivel muy inferior de colegial hacia la NFL, lo cual se podría considerar a Malik Willis como un proyecto, porque no lo veo listo para iniciar en la NFL desde el día 1. Yo creo que sí, creo que de todos los que vamos a hablar hoy es el que requiere un poquito más de paciencia, no sé si de tiempo, porque a mí me gusta que los pongan al campo, que les den repeticiones con los titulares sobre todo, pero sí, y el tema de la universidad, sí, está en un inferior, pero dominó por completo en donde estaba. Sí se ve en el tape que cuando juega contra las universidades del Power 5, no es el mismo nivel, o sea, se ve afectado y no rinde igual, pero le dio la primera victoria a Pittsburgh, a Liberty contra un equipo de la ACC, que no es menor, y terminó 2-3 contra estos equipos de la Power 5. Entonces, por ahí, y sí tiene destellos aún contra competencia importante. Y en el Senior Bowl, donde está con la gente que va a estar jugando los domingos, se vio bien y fue donde más se catapultó su stock para este draft. Platiquemos de Kenny Pickett, el siguiente quarterback aquí en la lista, viniendo de la Universidad de Pittsburgh, 6'3 de estatura, 217 libras, también es senior, 4 años como titular en la universidad. Eso sí, solamente un año productivo, que también lo platicábamos ya antes, el brinco que da comparando 2018, 19 y 20 con 2021 es realmente día y noche. Talento de brazo para tener, creo yo, buena velocidad, llegar a ventanas apretadas, en ese sentido te puede trabajar muy bien zona corta, intermedia, larga, porque tiene el brazo activo, no es un brazo sumamente fuerte para estirar verticalmente el campo, pero sí para meterle velocidad y llegar, insisto, a las zonas importantes del terreno de juego, que son de pases de yarda 5 a 15 en adelante,
que son las que vamos a ver constantemente en el nivel NFL, ¿no? Y me da la impresión de que entre todos los quarterbacks es el que mejor lee el campo, casi nivel profesional, el que lanza con mejor anticipación y también el que tiene una mecánica eficiente para poder deshacerse del ovoide, todo a un buen ritmo, todo un buen tiempo con Kenny Pickett, muy parecido a lo que vamos a estarle viendo seguramente en la NFL. De acuerdo. Esas que dices, yo las tengo como fortalezas y se desglosan de la primera que yo puse es el quarterback más listo para ser titular de toda la clase, es el que está para hacer eso. Además porque también no es el más veterano de la clase, pero sí de los importantes es el más veterano. Lleva 4 años como titular, se demoró mucho en dar el salto y pues bueno, lo otro también es móvil, no tanto para hacer jugadas por tierra, pero sí para moverse hacia afuera del bolsillo y lanzando fuera en movimiento, rolando, es bastante bueno, sobre todo a la derecha. Tiene destellos de lo que creo que tiene Baker Mayfield, rolando sobre todo a la derecha, creo que es bastante efectivo y sabe jugar ahí. Le gusta atacar ventanas interesantes, o sea, no siempre busca el pase fácil, sino que arriesga con ventanas pequeñas, eso tiene sus pros y sus contras, pero pues obviamente eso le da un upside ahí. Sí, es de lo mejor generando esas jugadas de segunda reacción. Es buenísimo lanzando sobre la marcha, sin duda alguna. En las debilidades, lo que hace mal Kenny Pickett, lo que puede mejorar en ese sentido, y un tema que seguramente van a reconocer muchos con el puro nombre de Kenny Pickett, el tema de las manos. Manos sumamente pequeñas para la posición de quarterback. No es el fin del mundo, creo que puede afectar sobre todo porque, si tomas en cuenta que tuvo 38 fumbles en la Universidad de Pittsburgh, te hablo un poquito de que esas manos pueden costarle en el tema de seguridad del ovoide y por lo mismo usó guantes en ambas manos durante la universidad. Eso sí, estuvo jugando en Heinz Field, en Pittsburgh, en la adversidad del clima, en ese sentido podríamos estar tranquilos, aunque tal vez en California, en un domo o algo así, podría irle mejor en la NFL. Sí, de acuerdo. Yo creo que hubo un poquito de sobrereacción con el tema. Sí entiendo, o sea, no es que no sea importante. El tema de las manos, por algo lo miden, porque sí tiene que ver. También hay que decir que Piquet tiene una condición médica que se llama hiperlaxitud articular, o sea, es demasiado flexible. Su mano tiende el dedo a irse hacia adentro, el pulgar. Entonces, cuando le miden la mano, no abarca el mismo espacio que podría otro. Entonces, da una sensación de ser aún más pequeña la mano de lo que realmente es el agarre. Entonces, digamos, ahí es en pro. Sí le costó un poquito en el Senior Bowl los primeros snaps con el balón de la NFL, que es un poco más grande que el del colegial. Entonces, puede ser un tema, pero yo creo que se dimensionó de más. Para mí, los problemas con Kenny Pickett van por otro lado, por el tema de que no produjo en sus 3 primeros años como titular, siendo titular porque muchas veces los quarterbacks se tardan en arrancar, pero porque están detrás de alguien. No, él estuvo desde su segundo año, fue titular y se demoró en arrancar. Es el que más... Déjame nada más agregar aquí las estadísticas para entrar un poquito en contexto. Lo básico, claro. Touchdowns, intercepciones, ¿no? Para que se den una idea. En 2018, 12 touchdowns, 6 intercepciones. 2019, 13 touchdowns, 9 intercepciones. 2020, 13 touchdowns, 9 intercepciones. 2021, 42 touchdowns, 7 intercepciones. Sí, entonces obviamente el salto fue gigante, incluso en los fumbles, de todos estos 38 fumbles que nombraste, apenas 6 fueron esta temporada. Mucho tiene que ver con que la línea ofensiva de Pittsburgh fue mucho mejor, le dio muchísimo tiempo, fue el segundo quarterback en el AFS que más se demoró en sacar el balón, lo cual es un tema porque es virtud que saques pronto el tiempo. Él sí hace muchas lecturas, pero demora mucho el balón y eso cuesta. Recordemos cómo le costó a Justin Fields empezar en la NFL, entonces ese es un tema. Eso como las debilidades. Pero también hay que decir que se volvió el líder pasador histórico en Pittsburgh, por encima de un tal Dan Marino. Sí, rompió todos los récords de Dan Marino. De acuerdo con lo del balón, complica a veces de más las recepciones, las ventanas se le pueden cerrar y de todos modos las va a atacar, hay que deshacerse un poquito más rápido. Y la tendencia de salir de la bolsa, platicábamos que era muy bueno lanzando cuando corres a su derecha, pero no siempre tienes que salir por fuera del tackle o constantemente salir, también puedes escalar la bolsa, ser un poco más paciente en ese sentido, tener un mejor movimiento y calma y paciencia ahí adentro. Entonces ese es el perfil de Kenny Pickett. Platiquemos de Matt Corral, el quarterback de Ole Miss.
6'2 de estatura, 212 libras, es junior Matt Corral. Es de lo mejor que he visto a nivel colegial corriendo la ofensiva RPO, corriendo el Run Pass Option. Estas jugadas en las que formación escopeta, con un corredor a un lado, haces la finta de que vas a correr el ovoide, se la puedes dejar al corredor o se la puedes retirar y la jugada se convierte en jugada de pase, ¿no? En ese sentido, Matt Corral es verdaderamente un experto corriendo esa ofensiva con los Rebels. Sí, yo no fui capaz de poner el tema del RPO ni en fortaleza ni en debilidad, lo puse como un apunte aparte, porque tiene sus pros y sus contras, es excelente, pero obviamente ha jugado todo el tiempo en el RPO. Sí. Es Matt muy Corral, atlético. no existe Matt Corral sin el Sin RPO, RPO. al final de cuentas. Sí, tal cual. Que digamos, con Malik Willis no se veía porque además los running backs eran malísimos para vender el RPO. Entonces, no, ahí saltan las diferencias. Es muy atlético, es muy rápido, pero es muy delgadito y es súper arriesgado a la hora de correr. Eso puede preocupar un poquito por la durabilidad. Yo creo que no necesariamente correr te hace más propenso a lesionarte, pero correr como corre Matt Corral, chance y sí, sobre todo pues porque tiene el cuerpo bien menudito. ¿Qué me gusta? Tiene el release más rápido de todos. O sea, Sí. es el que más rápido suelta la bola. Es rapidísimo su brazo. Y En mis, tiene lectura. en mis proyecciones, en ese sentido de lo rápido que es su mecánica y de lo compacta que puede ser, de alguna forma es como comparable, y sonará hasta mamón la comparación, como con un pistolero del viejo este. Está mamón en la comparación. Pero de verdad, puedes hasta parpadear y el tipo ya soltó el balón. Y aparte, si lo combinas con todo el sistema de RPOs, puede pasar de un segundo a otro tener el balón en la caja con el running back a estar ya retirando el balón, soltando el pase 2-3 yardas. Es tan compacto, tan rápido y de manos y decisión tan rápido entre ese acarreo y pase y todavía más rápido para soltar el balón con buena velocidad y aparte muy buena espiral. En ese sentido, sí es un show ver a Matt Corral en ese aspecto. Sí, es muy bueno. Se lesionó en el último juego, una lesión de tobillo. Si no, creo que hubiéramos visto un espectáculo en el combine de su velocidad. Creo que hubiera sido el más rápido de todos. Otra cosa que a mí me gustó apuntar aquí fue que perdió a Elijah Moore, que por mucho fue su mejor receptor en 2020, y aún así mantuvo pues el barco a flote, dio como un salto. Su mejor receptor era Dontario Drummond, que está perfilado para irse tarde en la tercera ronda. Entonces, el elenco alrededor no le ayudaba y aún así estuvo pues bastante bien Corral. Fíjate que entre lo que mencionas de alguna forma como debilidad con Matt Corral, yo lo tengo apuntado como fortaleza, que aquí es donde puede variar el criterio de qué te gusta ver o no en un coreback, ¿no? Sí tengo como primer punto que es un gran atleta jugando de coreback, creo que es más atleta que coreback en estos momentos, y me gusta cómo compite, me gusta que recibe esos golpes, que estira las jugadas, que es realmente un peligro corriendo el ovoide, aunque sí se entiende que por el peso que tenía en Ole Miss y se nota en la cinta de juego, jugaban 204 libras. Llegó al Combine pesando ya 212 libras. O sea, sí viene como el comentario de estás muy flaco, estás muy menudito para poder jugar en la posición, sobre todo el estilo que tienes. Y se nota un poquito en ese sentido el trabajo, ¿no? De querer hacer eso. Mi tema con Matt Corral es ese. O sea, trajo una ofensiva con demasiado esquema, con demasiado ritmo, RPOs, pases pantallas, una lectura, pase corto, el balón está fuera, ¿no? Fuera de esquema empezaba un poquito el desastre, pero de todos modos se vio muy poco ese Matt Corral fuera de esquema. La pregunta con Matt Corral puede ser puede leer todo el campo, puede lanzar hacia todo el campo, porque la mayoría de sus pases son o detrás, sobre la línea de golpeo, o cuestión de 2-3 yardas detrásito de los linebackers, no gran cosa. Y además, ¿qué pasa cuando la lectura de Matt Corral que hace antes del snap no está ahí, o cuestión de un segundo después del snap? ¿Qué pasa cuando esa lectura no está ahí? O sea, puede procesar el resto del campo, puede tomar ese tipo de decisiones de pasar una segunda, una tercera lectura. Lo vimos en algunos partidos, sobre todo en el tema no estaba su primera lectura y se apoyaba de su running back en el pase corto, en el pase de la vía de escape, pero sí me gustaría ver un poquito más de Matt Corral fuera de la ofensiva que lo tenían en Ole Miss, porque en la NFL no puedes vivir de RPOs. Tal vez para primera y segunda oportunidad perfectamente bien. Ahí está Filadelfia, por ejemplo. Pero en tercer y 7 se acabó el RPO. En tercer y 10 se acabó el RPO. Y es como esa transición que pudiera ser tanto buena por la fortaleza que representa el nuevo sistema de fútbol, RPOs y demás, pero el cómo se puede adaptar en momentos en los que no pueda acudir a él. Sí, de acuerdo.
Vamos con el siguiente quarterback de la lista, Desmond Ridder, de la Universidad de Cincinnati. 6'3 de estatura, 211 libras, senior, cargando a esa Universidad de Cincinnati hasta los playoffs el año pasado, líder y capitán de un programa ganador con él al mando, 50 inicios, 44 victorias, casi siempre hablamos de 40 y tantos inicios, no, con él son victorias. En el caso de Ridder, tal vez de los mejores de esta clase, procesando información, haciendo sus lecturas, tomando decisiones desde la bolsa de protección. En ese sentido puede ser un quarterback muy avanzado, ¿no? Buena mecánica, tiene sus juegos de pies, es un tipo muy técnico, un tipo muy dedicado, que se nota que sabe jugar la posición de quarterback. Quarterback más inteligente de la clase, el que más IQ fútbol tiene, es el que no necesariamente toma pues rápidas decisiones, pero sí es muy rápido leyendo y todo el tema. Además también es muy bueno moviéndose. Si había un problema con Matt Corral, con Desmond Ridder, creo que está peor el tema del físico. No solo porque es más alto y pesa un poquito menos, sino que es que en los últimos 4 años ha subido 40 libras. Entonces, o sea, un año antes de llegar al college, estaba en 170, y ahorita va en 202, entonces obviamente llega un punto donde ya no le puedes meter más peso al cuerpo. Lo ideal por cómo está constituido físicamente sería que estuviera al menos unas 10, 15 libras arribita de lo que está y para el estilo. Pero pues va a llegar un punto donde el cuerpo ya no le va a soportar más peso. ¿Qué tiene bueno? Lo que te decía, la inteligencia para jugar, la movilidad, y que año con año se ha visto un poquito mejor. No ha tenido estos saltos estruendosos como el de Kenny Pickett o el del propio Malik Willis, que no se había visto antes de este año, sino que él estaba ahí, no ha sido una estrella del colegial hasta este año que llegó a los playoffs, pero ha estado ahí, ha estado mejorando, cada vez más preciso, mejores lecturas, todo el tiempo como poquito ahí. Y lo que le criticabas ahorita a Matt Corral, sí trabaja todo el campo. No es el mejor en profundo, pero sí busca todo el campo, lo maneja. Sí, no, y aparte, como cualquiera de los 5 quarterbacks principales, aporta por piernas, aporta por tierra, tiene buena velocidad, corrió 4.52 el 40-yard dash, aparte de que muestra buena visión en ese sentido para correr. Como lo mencionas, no tiene el brazo más fuerte en pases verticales, sus pases incluso en el aire se ve que van perdiendo fuerza, caen sin mucho peso ya, o sea, están cayendo y se convierte en un 50-50 a veces con los defensivos, o tiene la ventaja su receptor y el defensivo se puede recuperar porque no llega simplemente ese pase como se esperaba. Y además, para mí la debilidad más grande de Desmond Ridder, y que puede ser hasta desesperante cuando veía la cinta de juego, la precisión. Es tan inconsistente en todos los niveles. O sea, lo puedes ver fallar un pase de 1 a 2 yardas, de 4 5, de 10 15 o el bombazo de 30. O sea, realmente es un tipo que incluso en sus mismos números puedes encontrar partidos importantes en los que tuvo 50 y tantos en porcentaje de pases completos, porque el tipo realmente es muy inconsistente en la precisión de los pases, y entra el gran debate de si se puede corregir o no en la NFL. Esto antes se creía que era un imposible, que era un rotundo no se puede corregir, hasta que llegó el caso de Josh Allen recientemente, pero sí puede ser preocupante tanto la precisión como la mecánica, que es un poquito larga y lenta. Sí, que es un caso similar al de Josh Allen, ¿no? O sea, se sabe que pueden hacer los pases, que sí los han completado en algún momento, pero que la inconsistencia es tanta que uno dice, o sea, ¿en qué momento un pase de 40, 50 yardas se vuelve un pick six sin problema? Sí. Porque es demasiado inconstante, los picos y valles son muy, muy grandes de un lado a otro. Son 26 pases bateados para Ridder en su carrera. Te habla un poquito de la mecánica lenta y larga. Y para cerrar los 5 principales prospectos está Sam Howell de la Universidad de North Carolina, 6'1 de estatura, 218 libras, es junior en la elegibilidad. Platícame de Howell, Wilmar. Para empezar, a mí me gusta que sea junior por un tema de edad, no porque lleguen viejos a la NFL, sino porque la muestra me parece más sensata, ¿no? O sea, entre mayor eres, pues más fácil dominas el colegial. Sam Howell, creo que hace un año estaba por ahí en contienda de decir quién iba a ser el mejor quarterback en este momento.
no dio el salto, también perdió mucho talento y yo por eso trato de ser un poquito como pues mesurado con cómo se juzga. Perdió a sus dos running backs, Javonte Williams y Michael Carter, y a sus dos receptores, Drew Newsom y Dyami Brown. Entonces la ofensiva pasó este año por él y por eso sus números por tierra aumentaron muchísimo porque estuvo escapando todo el tiempo. Tiene gran talento de brazo, pero también es un poco inconsistente en la precisión. Corre bien y además corre con fortaleza también. Yo creo que tiene un poquito de problemas con la ubicación y la anticipación a la hora de pasar, pero creo que tiene el talento de brazo suficiente para que lo trabajen. A mí me gusta bastante Sam Howell y bueno, no sé. Creo que incluso el talento de brazo con Howell yo lo tengo apuntado tanto en fortaleza como debilidad. Porque sí, le sirve para hacer prácticamente cada pase, pero al mismo tiempo abusa de lanzar solamente con el brazo, ¿no? De tanta fuerza que tiene, se le olvida el resto del cuerpo y se enfoca con el brazo, poder llegar a cada parte del campo y que no siempre le va a funcionar, ¿no? No siempre puede jugar con semejante confianza en lo que puede o no puede hacer. Creo que puede ser incluso mejor si involucra el resto del campo, el resto del cuerpo, perdón, para no estar mal parado al momento de hacer un pase de 40 yardas que le puede salir a nivel colegial, puede ser muy diferente en la NFL. ¿Nota la impresión con Howell que hace una lectura y empieza el pánico en ese sentido? O sea, una lectura, no está ahí y sus movimientos de bolsa suelen ser buenos, escala, retrocede, puede salir de la bolsa también por un costado alrededor del tackle, pero sí te gustaría que leyera un poquito mejor el campo para poder tomar mejores decisiones, ¿no? Sostiene de más el ovoide porque su estructura no está ahí, empieza, como les digo, a brincar por todos lados. En lugar de pasar a la siguiente lectura, analizar el campo, leer la defensiva, creo que en ese sentido está todavía un poquito retrasado Sam Howell como quarterback. Como que está ejecutando, está moviéndose, está haciendo el juego de pies, pero no decide no porque no tenga la convicción, sino porque no es capaz de hacer la progresión. En ese sentido se queda bastante corto, sí. Y pues eso obviamente después perjudica porque termina entrando en pánico, como dices, y tomando no necesariamente malas decisiones porque no suele ser de los que arriesga, pero no ahí sino ejecutando de manera eficiente esas decisiones que toma. Creo que va de la mano también en que necesita mejorar en pases cortos, tanto para verlos como en lanzarlos, ¿no? No siempre buscar la jugada grande, la jugada importante. Porque tiene potencia, pero no tiene tanto toque, eso sí. Sí, exactamente. Esos son entonces los 5 principales prospectos en la posición de quarterback. Platiquemos ahora sí del ranking. Tengo por aquí 4 muestras de 4 sitios sumamente importantes, periodistas muy dedicados, muy buenos para el draft de la NFL, como para entrar un poquito en contexto de diferencias que vamos a encontrar, ¿no? Por ejemplo, en el ranking de NFL.com es primer lugar Willis, segundo Pickett, tercero Corral, cuarto Reader, quinto Howell. En The Athletic tenemos en primer lugar a Kenny Pickett, segundo Willis, tercero Reader, cuarto Corral y quinto Howell. Para PFF, por ejemplo, el primero es Howell, el segundo es Willis, tercero Reader, cuarto Corral, quinto Kenny Pickett. DJ Jeremiah no ha publicado su top 5, pero tiene a 3 en su top 50 y es 1 Pickett, 2 Willis, 3 Matt Corral. ¿Cuál es tu ranking, Wilmar, del quinto al primero? Quinto primero. Para mí el quinto es Matt Corral. Sí, ok. Bueno, el cuarto, también te vas a sorprender, es Kenny Pickett. Eres el Chris Sims de Hablemos de Fútbol. Bueno, no, pero tengo motivos para hacerlo. El tercero es Sam Howell. El segundo es Desmond Ridder. Y el uno es Malik Willis. Ok. Sí, sumamente diferente en nuestro ranking. En el quinto puesto tengo a Sam Howell. En el cuarto puesto tengo a Desmond Ridder. En el tercero tengo a Matt Corral. En el segundo Malik Willis. Y en el primer puesto a Kenny Pickett. Creo que con Pickett, y me he dado cuenta de eso, no sé si es tu caso,
siento que se está pecando con Kenny Pickett y se está como ignorando un poquito el tema de lo sólido que es como prospecto y lo poco espectacular que es. Y como que esos flash plays que sí encuentras prácticamente en el tape de todos los demás es lo que puede estar empujando a Kenny Pickett un poco hacia abajo porque el potencial está limitado. O sea, es un tipo que hace todo bien, pero tal vez no hace nada súper espectacular o tenga el típico pase que rompió 2, 3 capturas y lanzó de la derecha hacia la izquierda 60 yardas. O sea, no tiene ese tipo de jugadas Kenny Pickett, pero la solidez que te ofrece y la confianza y la comodidad, para mí es el único en esta clase del draft que me sentiría cómodo tomándolo en la primera ronda. Que sentiría que mi trabajo no lo voy a perder dentro de un año porque fue un desastre. Creo que tiene un suelo bastante alto, aunque se parece mucho, por ejemplo, a un Sam Darnold, a un Matt Cassel. Sí. Yo diría que depende del equipo. Si soy un equipo por hacer, o sea, un equipo que esté desarmado, no optaría por Kenny Pickett, porque si bien va a ser el que más apto está para ponerlo ahorita, el techo que te ofrece, creo que de los 5 es el más bajito. O sea, es al que menos puedes decir. La va a romper, difícilmente no, pero también es el que más poco probable tenga es decepcionar. ¿Por qué yo lo castigo? Yo lo castigo un poquito porque no me puedo olvidar de lo que era Kenny Pickett hace un año. Creo que mucho tiene que ver con eso. Hay personas que son, o sea, La se gente clavan un cambia, poquito Wilmer. más. La gente cambia para bien. Sí, pero también, ejemplo, tú viste a Kenny Pickett más a profundidad recién ahorita. Tienes una imagen muy cercana de lo que hizo. Y yo tengo una imagen de lo que ya había hecho. Creo que puede mejorar, sí, pero igual mejoró por condiciones específicas. Yo espero que le vaya bien. También creo que yo sí me jugaría. Ese es el ranking que yo tengo como prospectos. Pero yo solo 2 me jugaría una primera ronda y curiosamente pues uno de ellos es Pickett por estos mismos motivos que tú das. ¿Y el otro? Yo el otro es Malik Willis porque además el potencial es gigante y creo que sus fallas son más trabajables que las de los demás. Es lo más entrenable que hay y por mucho, o sea, si decimos todos quién tiene más oportunidad de volverse loco y ser una estrella, probablemente Willis, sin decir que sea muy probable que lo haga. Entonces por eso castigo un poquito a Kenny Pickett entre lo que tú dices y entre el miedo de decir va a volver a ser el Kenny Pickett de siempre. Sí, Malik Willis sí te ofrece un boom or bust muy grande, pero si me dices quién es la estrella de esta clase del draft dentro de 5 años, te podría decir 2 nombres, o Malik Willis o Matt Corral. Matt Corral siento que es como mi gusto culposo de esta clase del draft 2022. Estaba muy encasillado hacia un sistema, hacia ciertas tareas, pero todo está ahí físicamente. La velocidad, la toma de decisiones, la mecánica, la velocidad de pases es brutal, la espiral tan apretada que tiene Matt Corral. Entonces en ese sentido es como mi gusto culposo y me gustaría verlo trabajado en la ofensiva, que lo abrace, en la ofensiva que esté de acuerdo con lo que se va a hacer actualmente y que poco a poco le desbloquee el resto si es que existe ese potencial con Matt Corral. Creo que también junto a Willis el que le veo el potencial más alto y que insisto es como un gusto por ahí que tengo, creo que es Matt Corral. Y lo confirmé, dije antes de grabar esto voy a verme unos últimos 2-3 partidos que tal vez no llegué a ver de cada uno y con Matt Corral te deja el wow play de vez en cuando. Y eso me gusta mucho. Sí, una cosita hay que aportar a Matt Corral y por qué me preocupa un poquito. Ya te he hablado de la durabilidad por su manera de juego, que creo que en eso estamos un poquito, creo que es en donde vamos en contravía. Tú lo ves como fortaleza su agresividad, yo me preocupa un poquito. Y lo otro es que tiene como un historial de comportamiento en la secundaria, tuvo unos como conflictos con sus compañeros y eso. Yo creo que si investigan no va a ser gran cosa, pero eso lo va a bajar un poquito en los boards del equipo porque ya sabes cómo son de moralistas. Sí, totalmente. Sí, ese pasado, ese historial, sobre todo en la preparatoria, al principio, en su primer año que estaba en Ole Miss en 2018, y que después te dicen algunos que tienen unas referencias positivas del líder, ¿no? Del temperamento que tiene, de la actitud, de cómo puede hacer mejores a su alrededor a varios jugadores, y eso también va a ser interesante y que lo saben los equipos prácticamente colegiales y los de la NFL en entrevistas, con scouts, con entrenadores, con el mismo jugador.
Hasta aquí vamos a dejar entonces este top 5 de la posición de quarterback del draft 2022. Que nos dejen en comentarios el top 5 que tenga cada quien. Esto es de opinión, esto es de gustos, de criterios, así que cada quien tendrá su top 5. Más que válido que lo dejen en comentarios en caso de que estén en YouTube o también por medio de Twitter, Facebook e Instagram. Nos pueden contactar como Hablemos de Fútbol. A nombre de Wilmar Chávez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio.